Eva, que hay un artículo que nos hiciste llegar que parecía muy interesante, pero la verdad es que no lo he podido leer, así que si tú me lo explicas, estupendo, porque tiene que ver con, bueno, hubo una cosa que al principio me extrañó un poco, que tuve que buscarlo, porque el título es un artículo firmado por Forbes et al, Forbes, dice, formación de un análogo del sistema solar en el complejo de Ofiuco. Y yo digo, vamos a ver, Ofiuco es una constelación, no es un sitio, una constelación no es un sitio real. Entonces me tuve que ir a la Wikipedia y resulta que hay un sitio que se llama el Complejo de Ofiuco de Nubes Moleculares y Nebulosas, que es un sitio que está en la constelación de Ofiuco y le llaman así, el Complejo de Ofiuco. Me parece muy confuso, ¿no? Sí, si además piensas que el complejo puede estar relacionado con algo emocional, ¿no? El Complejo de Exacto, Ofiuco, yo sí, lo he pensado también. es verdad. Suena a complejo de Está Edipo aquí, o algo de esto, eso ¿no? es, está el complejo de Edipo, el complejo de Fiuco, y ya lo hemos liado, ¿no? O A los sea, en psiquiatras realidad, que nos estén escuchando, que tomen nota que este puede ser una idea interesante. sí, sí, efectivamente. Además Ofiuco, con un que es nombre bonito. algo de una serpiente era, ¿no? Sí, La constelación era alguien que llevaba una serpiente o algo así. sí. Pues no sé, algo relacionado con serpientes, complejo de Ofiuco, pues no sé. Si os acordáis del tema de la astrología, del tema de la tercera constelación astronómica, el Decimotercera Décimo decimotercero constelación. tercera. signo astrológico, que era Ofiuco, porque el Sol pasa, Mm. la eclíptica pasa un Ujú. trocito por Ofiuco. Pasa por Ofiuco, sí, sí. Debería estar Sí. incluido en el zodíaco, sí. Ujú. Correcto. Bueno, Pues, ¿de qué va este artículo? Básicamente, a ver, es un artículo un poco complejo, pero me gustó mucho porque mezcla diferentes conceptos que no son obvios desde muchos puntos de vista. O sea, tenemos desde información acerca de meteoritos que se recogen aquí en la superficie de la Tierra, a radiactividad natural y cómo se pueden utilizar isótopos radiactivos de periodo muy corto, como cronómetros muy, muy, muy precisos, a procesos de formación de estrellas a gran escala y a cómo esos procesos de formación estelar están interrelacionados unos con otros y vivimos en un universo donde nada está aislado de esa manera y como cosas que creíamos bastante establecidas, como por ejemplo que algún tipo de composición, algunos elementos químicos forman parte de la nube molecular original, donde se forman los sistemas, pero aquí este artículo nos da a entender que tiene que haber una cierta cercanía con unas regiones de formación estelar de estrellas masivas y que no están directamente asociados con la formación estelar en el complejo directamente en sí. Pero vamos un poquito a aclarar ideas. Tenemos un elemento químico radiactivo de vida corta que es el aluminio 26. Entonces, aluminio 26 se encuentra en meteoritos, en meteoritos en la Tierra, en incrustaciones que se llaman CAI, que son minerales de rocas de calcio y aluminio, y que literalmente son los objetos más primitivos que se han formado en el sistema solar. Son producto de eventos de muy alta temperatura y se forman en el sistema solar temprano y tienen trazas isotópicas, o sea, tienen ese aluminio 26, que es una traza isotópica de polvo presolar. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque el aluminio 26 decae con un tiempo de vida de 0,7 millones de años. O sea, eso es prácticamente nada cuando estamos hablando en estas escalas, en nuestras escalas, ¿no? En las escalas a las que nos movemos nosotros. Si tuviésemos aluminio 27, sabemos que no es un isótopo estable, o sea, el aluminio 27 prácticamente no le pasa nada, pero cuando observamos aluminio 26, vemos cuál es el tiempo de vida, vemos o sea, el tiempo de vida media es el tiempo que necesitamos para que una población de estos elementos químicos decaiga. La mitad de esa población se transforme a otro compuesto. Entonces, cogemos los meteoritos de la Tierra y tienen aluminio 26. Eso nos da una edad, ¿no? Y ese aluminio 26 tuvo que ser incorporado en esas rocas a la vez en un evento. ¿Qué ocurre con ese elemento químico? Pues que solo se produce en forma de estrellas masivas. Eh, Estrellas masivas, explosiones de supernova o estrellas Wolf-Rayet.
Y eso no es bueno, o sea, no es bueno en el sentido de que si tenemos un sistema solar como el nuestro, que ha nacido con una cierta composición de aluminio 26, quiere decir que ha estado cerca de una explosión o de un evento o de varios eventos de explosiones de supernova. Y las explosiones de supernova tienen una cierta peculiaridad y es que son bastante destructivas, ¿no? O sea, arrasan prácticamente con todo lo que se encuentra alrededor. Entonces, eso desde el punto de vista de los modelos de formación de estrellas y de discos y de sistemas planetarios es un problema, porque decimos, a ver, tenemos un isótopo químico que nos está diciendo que aquí ha habido fiesta, vamos a decirlo así, o sea, que hemos tenido supernovas cercanas y por otro lado sabemos que las explosiones de supernovas son tremendamente destructivas y sabemos que producen ondas de choque, que destruyen prácticamente la nube molecular donde se puede estar formando este sistema. Pues este artículo lo que ha hecho ha sido irse a una de las pocas regiones donde se mide emisión de aluminio 26 en el entorno, que es esta región de Ofiuco. Observan con Integral, que es un satélite de rayos gamma, y este isótopo tiene una emisión en rayos gamma a muy alta energía y se puede hacer un mapeado de toda esta región. Entonces, cuando vas afinando la emisión de la región, se ve que la estructura... Perdona, Eva, esa sí. emisión de rayos gamma es cuando decae el aluminio 26. ¿Sería algo así? No, no es cuando decae. Creo que es una transición del aluminio 26 rayos gamma. Ok, Pero no. gracias. Mm. Entonces lo que han hecho es coger observaciones a diferentes longitudes de onda, cogen las observaciones de rayos gamma y dicen, bueno, pues en toda esta región hay aluminio 26 y es una de las pocas regiones de formación estelar cercanas donde hay este elemento químico. Y luego hacen un mapeado de la región. ¿Y qué ocurre en esta región? Pues que tiene estructura. ¿Y cuál es la estructura? Tenemos detrás, la parte de detrás, hay una región Upper Scorpio, la parte alta de Scorpio, por traducir, ¿no? Donde ha habido, o sea, es una región de formación de estelar masiva donde ha habido explosiones de supernova y donde ha habido estrellas Wolf-Rayet. En la dirección al Sol, en medias, está la región esta de Ofiuco y dentro de esa región hay sistemas de formación, o sea, estrellas en formación directamente. Entonces, se puede medir el desplazamiento Doppler de esta línea de aluminio 26 y lo que nos da una idea es que hay un flujo, o sea, que hay un cierto viento, por así decirlo, hay un flujo de la región que hay detrás, que es la de estrellas masivas, en la dirección de donde se están formando estas estrellas. Y luego tenemos estos núcleos de condensación que se llaman protoestrellas de clase 1, que podemos entrar después o no a hablar de la clasificación de este tipo de protoestrellas, que tienen de algún modo que incorporar ese aluminio 26 en su proceso. Entonces lo que han hecho es combinar esas observaciones a diferentes longitudes de onda, donde tienes la observación en rayos gamma que tiene poca resolución, ¿no? Es un mapeado de toda una región del cielo. Lo combinas con observaciones de Herschel, de observatorios de tierra, tal, y cada vez vas accediendo a escalas más pequeñas, que es la escala de la protoestrella. Y por otro lado tenemos pues, lo que utilizamos siempre en astrofísica, que es una combinación de teoría con observaciones. Esta gente lo que ha cogido es decir, a ver, la mayor parte de las estrellas que hay en esta región que hay detrás, que son las que han producido el aluminio 26, que luego se ha dispersado a la parte de adelante, donde se están formando las estrellas, esas estrellas ya no están, han explotado como supernova. Entonces vamos a coger la cantidad de aluminio, que es eso que sabemos, vamos a coger esa masa de aluminio y vamos a hacer un modelo de cuántas estrellas como supernova necesitamos que exploten. Vamos a coger una función inicial de masa, o sea, una distribución de masas de las diferentes estrellas que podía haber inicialmente. Y vamos a empezar a darle clic al reloj en el ordenador y vamos a hacer explotar esas estrellas con una función inicial de masa y con una restricción clara, que es la masa de aluminio 26 que medimos a día de hoy en la región. Entonces, haciendo eso,
llegan a una serie de conclusiones que son, desde mi punto de vista, muy interesantes, y es que, por ejemplo, que la contaminación de este isótopo de corta vida no se ha producido por una única supernova, sino que se ha tenido que producir por varias explosiones de supernova, que ha tenido que haber una contribución de estrellas Wolf-Rayet, que son estrellas que todavía no han explotado como supernova, y que también la incorporación de ese aluminio en los granos, en las incrustaciones que luego forman rocas, y que esas rocas luego formarán los sistemas planetarios. O sea, nosotros en la Tierra vemos los meteoritos como rocas con incrustaciones dentro, pero esas rocas con incrustaciones dentro son los bloques de construcción de los sistemas más grandes. Pues que todo ese aluminio ha sido incorporado en un evento único, no en varios procesos sucesivos. Entonces, ese es el tipo de conclusiones a las que llegan, y para ello la conclusión más brutal es, por ejemplo, que nuestro propio sistema solar probablemente no se ha formado en una nube de condensación donde había una estrella o varias estrellas masivas, sino que puede ocurrir que simplemente se estaban formando la estrella, el Sol se estaba formando, y en una región cercana, a unos 10 parsecs o incluso menos, explotaron una o varias supernovas, y ese aluminio se incorporó como parte de nuestro propio sistema, ¿no? Y yo creo que ya me he enrollado bastante, ¿no? Sí, si queréis un pequeño apunte por lo que decía Héctor, perdona, Alberto. El aluminio 26 decae en magnesio 14, magnesio 26 excitado, y ese magnesio 26 excitado decae en magnesio 26 fundamental lanzando rayos gamma de 1.8 megaelectronvoltios. Es decir, lo que observamos es una línea de rayos gamma asociada a la desintegración del aluminio 26, pero producida por un intermediario entre la llegada del aluminio 26 a magnesio 26. Alberto, ¿tenía algún comentario? Sí, mi duda es hasta qué punto podemos observacionalmente saber cómo se incorporan estos elementos a la nube y cómo luego eso forma parte de los granos de polvo que terminan formando planetas y tal. O sea, yo entiendo que lo único que tenemos observacionalmente son los rayos gamma, o podemos saber más cosas a través de otros canales. Desde el punto de vista observacional tenemos la combinación de observaciones a diferentes longitudes de onda que nos da idea, por ejemplo, del tiempo en el que se han tenido que incorporar esos isótopos de vida corta en las nubes. Tenemos, por ejemplo, el tiempo en el que están ahora las protoestrellas de clase 1 en la región esta que está por delante. Tenemos el desplazamiento Doppler, que nos da una idea de la profundidad de la región, a qué distancia están las estrellas masivas que hay detrás, porque eso sí, o sea, ese elemento químico solo viene de este tipo de explosiones, o sea, hubo rayet o supernovas. Entonces, al final, como todo, ¿no? O sea, es un conjunto de piezas de puzzle que se van poniendo juntas para dar una explicación lo más coherente posible de la realidad a la que nos enfrentamos. Pero obviamente, si aparece otra observación que contradice esta conclusión, se va todo por la borda, ¿no? Y además es que hay muy pocas regiones, o sea, hay muy pocas regiones de formación estelar cercanas donde tengamos acceso a información combinada de este tipo, ¿no? O sea, si tenemos regiones de formación estelar más alejadas, no tenemos acceso a poder observar estas estrellas de clase 1 que están en la región y que sabemos que están directamente en proceso de formación y de acreción, porque no podemos resolverlas, básicamente. Vale. O sea que digamos que si lo que quisiéramos es observacionalmente reconstruir cómo diversos elementos se incorporan a una nube protoestelar o algo por el estilo, lo que nos gustaría encontrar son diversas regiones de formación en donde, digamos, que estén en diferentes etapas de esa incorporación o que estén en diferentes entornos que nos permitan ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? Es decir, una sola nube solo nos da información sobre el aspecto relevante en ese lugar en concreto, ¿no? Y a ese tiempo concreto. O sea, si queremos reconstruir la historia, tenemos que observar a diferentes tiempos.
¿no? O sea, Vale. diferentes etapas evolutivas. También hay otra manera que es, te coges un objeto o varios, o sea, cuando las estrellas están en formación no están aisladas, siempre nacen juntas, ¿no? Te coges un objeto en el que puedas tener más alta resolución espacial, ¿no? O sea, por ejemplo, un disco en el que puedas tener acceso a través también de diferentes longitudes de onda, pues de la parte más cercana a la estrella, y a medida que vas cambiando longitud de onda, pues tienes información de diferentes temperaturas, de diferentes distancias, tienes información del polvo y del gas. Lo que pasa que la parte que te interesa, que es la parte de condensación absoluta, esa parte la tienes en la parte media del disco y ahí no ves absolutamente nada, porque estás completamente oscurecido si te vas a etapas tempranas de formación de una protoestrella, ¿no? Entonces, tienes que recurrir a modelos que tienen agujeros porque desde el punto de vista de la física sabemos cómo hacer crecer partículas a partir de granos de condensación pequeños, pero hay un cierto rango de tamaños donde literalmente se necesita, a partir de los modelos de hoy, se necesita demasiado tiempo para que eso sea el modo en el que se construyen las grandes estructuras en esos discos, ¿no? Entonces, entendemos muy bien los procesos de micra a prácticamente el centímetro, pero tenemos un agujero en nuestra concepción de un cierto tamaño hasta cierto tamaño. Cuando son grandes ya volvemos a resolver el problema y ya no tenemos la asistencia gravitatoria, ¿no? que nos ayuda, ¿no? Y la viscosidad, etcétera. Pero hay un cierto rango donde todavía no tenemos las cosas claras en absoluto. Vale. Esto me recuerda, o sea, es un argumento más, ¿no? Para hablar de esta historia del sistema solar viajando a través de la galaxia y encontrándose con restos de supernova y demás. Recuerdo que hablamos aquí en algún momento, estaba buscando ahora, fue en el episodio 282, sobre también otro isótopo que es de hierro 60, que se había encontrado en cores de estos que se perforan en el fondo del océano. Y este es un isótopo que tiene 2,6 millones de años de vida media, o sea que para estar ahí todavía tiene que haber llegado a la Tierra en cuestión de hace unos pocos millones de años, que millones de años no es nada para los 4.500 millones de años de vida del sistema solar, ¿no? Y hablaba un poco viendo la distribución de estos, que son átomos sueltos, habla de en no sé qué capa hay 19 isótopos, en no sé qué otra capa hay 20 y pico isótopos. Pues con estos poquitos átomos nos hablaban un poco de historias de paso posible del sistema solar a través de burbujas interestelares que fueran resultado, como decía Eva, de supernovas, ¿no? Que hubieran explotado recientemente y que en ese material, pues, digamos que el sistema solar se haya enriquecido del material depositado por esa supernova. Supongo, Eva, que esto tiene implicaciones también para la habitabilidad, ¿no? Por la necesidad de que aparezcan ciertos, no sé, metales que si no, pues no estarían en suficientes cantidades. No sé si la vida requiere además algún tipo de elemento. Se ha hablado del potasio, ¿no? Que no es muy abundante, o el fósforo, pero que es fundamental para la vida. Y no sé si estos pasos por supernovas pues, pueden facilitar la presencia de estos elementos. Sí, efectivamente, o sea, el oxígeno, por ejemplo, o sea, el oxígeno es un elemento químico fundamental para la vida en nuestro planeta, o sea, lo necesitamos para el metabolismo de los organismos grandes, y el oxígeno básicamente se produce en explosiones de supernova. Entonces necesitamos que cuando el sistema solar en su conjunto se formó, porque la Tierra no se formó de manera aislada, hubiese suficiente oxígeno debido al enriquecimiento químico previo de varias explosiones, de varias generaciones de explosiones de supernova, que no es solo una explosión de supernova, ¿no? Entonces, sí, o sea, necesitamos una característica de la complejidad es simplemente una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, dado suficientemente tiempo, la complejidad aparece pues, porque es una de las opciones posibles, ¿no? Y en cuanto al enriquecimiento químico, eso es fundamental. También últimamente se está hablando por ejemplo, de zonas de habitabilidad galáctica, ¿no? Que son entornos, nosotros vivimos todos, la Tierra, el sistema solar en su conjunto. Y creemos que nuestros oyentes también, pero no estamos del todo seguros. Eso podría ser que...
pero estamos en una región que es bastante tranquila. O sea, si pensamos que el sistema solar y que el Sol en su conjunto pudiera estar más cerca del centro galáctico, ahí pasa de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el movimiento de nuestra estrella sería bastante más caótico, la órbita tendría mucha más velocidad, estaríamos expuestos a una cantidad mucho más ingente de radiación de alta energía, de rayos gamma, etcétera. Entonces, últimamente se habla también de habitabilidad galáctica en ese sentido, ¿no? Y otra cosa también es que hace falta que la química del entorno sea lo suficientemente rica para que estemos aquí. Si nos vamos un poquito más al halo de nuestra galaxia, pues ahí la cantidad, por ejemplo, de oxígeno, hay gradientes de metalicidad en las galaxias que medimos en la nuestra y en las que están fuera, pues que caen, ¿no? O sea, son rectas que si estamos cerca del centro de la galaxia hay bastante más oxígeno y a medida que nos alejamos, por ejemplo, el oxígeno cae. ¿Y por qué hablamos de oxígeno? ¿Por qué es importante para nosotros? Tal? No, pues porque el oxígeno es súper fácil de medir. O sea, lo medimos en regiones H2 y lo medimos en nebulosas planetarias. Y simplemente en una línea de emisión, o sea, que podemos detectar a muy larga distancia, podemos medir la cantidad de oxígeno a grandes distancias. Otros elementos químicos son más difíciles de medir en fase gaseosa, ¿no? También recordar que estamos hablando aquí también de fase gaseosa, estamos midiendo abundancias químicas del gas. Cuando esos elementos químicos se incorporan en las partículas sólidas, pues no podemos medir básicamente tan directamente esa composición química, sino que empezamos a tener que hacer modelos que ajustan a determinadas composición química, etcétera. Es como los planetas, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos la composición química de un planeta cuando decimos, pues este es rocoso, este tal? Pues por la masa y la densidad y el radio. Si medimos masa y radio, tenemos densidad y con nuestro recurso de siempre, que son los modelos, pues decimos esta masa densidad, esta masa radio, ¿cómo lo encajamos en esta estructura? Pues tiene que tener esta composición química, ¿no? Y así vamos poquito a poquito avanzando en el conocimiento de nuestro entorno.